Vivir en el aquí y en el ahora debe ser posiblemente una de las cosas más complicadas que podemos observar en nuestro día a día, que observamos a través de nuestros pensamientos, como todo el tiempo tenemos una ardillita, un engrane que está girando y que nos trae un pensamiento tras otro y tras otro y tras otro, y que nos saca de la situación en la que estamos y que justamente nos lleva a cualquier otro lado y nos evita de vivir en un estado de presencia, en el aquí y en el ahora. Y esto se gesta precisamente porque a través de la educación y el condicionamiento social hemos concebido al pensamiento como la parte integral de nuestra esencia o de nuestro ser, de manera errónea. ¿Y esto por qué sucede? Porque en las escuelas y en cualquier forma de educación, la parte que se valora o la parte que estás entrenando es justamente la parte del pensamiento, de las ideas, de las creencias, de los conceptos a través de las palabras, de las imágenes que observamos en nuestra mente y de estar pensando y pensando. Con esto, a través de muchos años generamos algo que conocemos como el diálogo interno, y a través de esto se gesta algo que llamamos como fusión cognitiva, en el cual nuestra existencia está basada o concebida a través de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Y a la mente le gusta pensar muchísimo y le gusta tener decenas y decenas y decenas de pensamientos todo el tiempo. De ahí la dificultad de apagar su voz para poder evocar la presencia a través de los hechos que van sucediendo en tiempo presente, en el aquí y en el ahora. ¿Cómo regresamos justamente a este estado de presencia para poder vivir aquí y ahora? Para poder disfrutar del momento o para poder presenciar de este momento justo. Algo que debemos de aprender a hacer es poco a poco ir apagando nuestro pensamiento. ¿Cómo se logra esto? Simplemente estando a la expectativa de la acción inmediata siguiente. No vas a esperar que suceda algo en concreto, solo vas a observar qué va a suceder a continuación, en cualquier momento de tu día. ¿Cuál es el siguiente evento que va a pasar? Tener esta apertura de ¿qué va a pasar ahora? Estar al pendiente, estar como en una especie de estar con foco y estar despierto en algo. Muchas veces esto podemos compararlo con algo dentro de la psicología que se conoce como el estado de flujo. Este estado de flujo es un concepto que se denomina así porque cuando estamos metidos, cuando estamos concentrados en una actividad, estamos haciendo algo que disfrutamos o un trabajo en particular que estamos tan concentrados y tan metidos en las acciones, en el aquí y en el ahora, en la percepción a través de nuestro cuerpo físico y de todos los sentidos, que nos damos cuenta al poco tiempo después que no estamos pensando propiamente. Estamos fluyendo a través de los actos, a través de los hechos, a través de nuestros sentidos y de nuestro cuerpo. Y todos, en todo momento llegamos a percibir este estado de flujo, en el cual no necesitamos pensar y hacer basta y percibir nuestro entorno basta. Sucede mucho con aquellas personas que realizan alguna manualidad, ya sea tejer, bordar, recortar, pintar, colorear, y asimismo con los músicos que tocan algún instrumento, con algún escritor, con cualquier actividad, con alguien que tiene un oficio y que está muy metido en esta actividad y que realmente no está pensando. Entonces, apagar nuestro pensamiento nos evoca a un estado de flujo y que lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en las acciones que hacemos en nuestro día a día. Para empezar, puedes hacer algo muy simple como a la hora de levantarte, presenciar tu cuerpo, ponerle tu atención y poco a poco hacer la siguiente acción. Ponerte tu ropa o meterte a bañar y sentir cómo el agua cae sobre tu cuerpo, sentir cómo te vas colocando la vestimenta, sentir cada bocado y presenciar de manera consciente cómo masticas, a qué sabe, la sensación de la comida pasando por todo tu cuerpo. Es ahí donde empezamos a conectarnos con el aquí y en el ahora, que es justamente la percepción de las cosas que están sucediendo en ese momento a través de nuestros sentidos, y que no necesitamos intelectualizar y no necesitamos ponerle más ideas o más pensamientos o construir un sistema completo de creencias alrededor de eso. El simple hecho de hacerlas con nuestro foco, con nuestra atención, nos va evocando
a este estado de presencia, a vivir en el aquí y en el ahora. De igual forma, cuando suceden eventos adversos, intentemos reconocerlos y aceptarlos tan pronto como nos sea posible, sin querer cambiarlos y sin empezar a imaginar el ¿cómo hubiera sido si esto hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido diferente? Y es donde empezamos a regresar al pensamiento, es donde empezamos a evocar todas estas ideas y este pensamiento, más allá de apoyarnos de manera integral para salir adelante, nos deja una sensación de malestar, de estrés, de angustia o de tristeza o de dolor por aquella expectativa que no compate o no se empata con los hechos. Observemos los hechos tal cual suceden, sin quererles dar una nueva definición o un significado totalmente catastrófico. Cuando observamos los hechos, somos más capaces de brindarles soluciones más acertadas, porque nos desprendemos de la parte mental y surge una parte más estomacal, más desde las vísceras, que nos va guiando en este camino. También se le conoce en algunas disciplinas orientales como la intuición. Esta intuición actúa y no es el pensamiento el que está actuando, sino más bien algo muchísimo más profundo y muchísimo más concreto, que también a nivel biológico y a nivel evolucionario tenemos más integrado, y es la parte avanzada. Lleva muchísimos años más atrás. Desde nuestro cerebro reptiliano, desde nuestro cerebro emocional, tienen muchísimo más tiempo en desarrollo que la parte de la corteza, que es lo que nos diferencia de los primates, por ejemplo, o de los restos, como el resto de los mamíferos. Ellos no tienen un cerebro pensante, son más emocionales y son más intuitivos, y esta conexión con esa intuición los hace vivir en un estado muchísimo más tranquilo y muchísimo más pacífico en la mayoría de los casos. Sin embargo, nuestro pensamiento, cuando se volca en contra de nosotros y más allá de apoyarnos, nos produce más estrés y más tensión y nos aplasta energéticamente, es cuando tenemos que empezar en dejarlo de lado y, una vez más, experimentar nuestro cuerpo a través de los sentidos. El aquí y el ahora es el único momento que existe realmente. En este momento, mientras estás escuchando esto, es lo único que existe. Y mientras decía aquello, ya se fue y otras palabras surgen y te vas entrando en el presente. Y así, un poco más adelante, mientras digo esto, va llegando otro momento presente. Y así sucesivamente durante toda la eternidad. Es algo infinito, es algo que estás siempre ahí, siempre estás en el presente. Aunque tu mente viaje a otros sitios, que se vaya años adelante en el futuro o que empiece a recordar memorias del pasado, tu cuerpo físico, tu integridad están siempre colocadas en el presente. Por eso es importante empezar a observar el mundo a través de nuestros sentidos, porque son los que nos sitúan en el presente, en el aquí y en el ahora. Incluso hay una técnica que se conoce como grounding, que es justamente una técnica para las personas que tienen ansiedad, que hace que salgan de la cabeza y empiecen a integrarse en entes muchísimo más profundos, en estados de conciencia muchísimo más profundos, y que se hace una observación simple con todos los sentidos y que empiezan a preguntarse: ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué escucho? ¿Qué es lo que siente mi piel? Y a través de la respiración profunda se van conectando con su cuerpo y con el presente, y así es como conciben, y el cuerpo empieza a aprender y la amígdala empieza a aprender que estás en una zona segura y que no hay ninguna amenaza allá afuera. Por lo tanto, no hay una razón por la cual sentir miedo o sentir ansiedad. Vivir en el aquí y en el ahora es una técnica y es una actitud interna indispensable para llevar una vida muchísimo más plena.